Qué bueno que estemos todos reunidos en este lugar al que hemos peregrinado en fe y del que todos nosotros tenemos tantas esperanzas que vamos a continuar recibiendo de Dios tantas bendiciones como lo hemos hecho hasta ahora. Estamos celebrando nuestra Eucaristía de domingo y vamos a permitir que la palabra del Señor nos interpele y nos toque a todos nosotros el corazón. Y yo me estoy acordando en este momento de una historia que pienso que nos podría bien iluminar lo que la Iglesia nos está proponiendo. En un palacio se presentó una gran necesidad y era que el rey tenía que resolver algunas inquietudes, darle solución a algunos acertijos o algunas dudas frente a cómo encontrar la salida a algunas cuestiones. Y empezó a llamar a sus trabajadores a ver quién le ayudaba a resolver esas inquietudes, y él veía que ninguno de ellos era capaz de dar la respuesta acertada. Hasta que uno de los trabajadores le dijo: yo conozco a alguien que le puede ayudar. Y el rey le dijo: ¿quién me puede ayudar con esto? Y le dijo: allá afuera hay un hombre mendigo, pero muy sabio. Yo estoy seguro que él le puede resolver a usted sus inquietudes. El rey le dijo: pues ve y me lo traes. Se lo trajeron, el rey le hizo unas preguntas y aquel mendigo le resolvió todas las dudas. Entonces el rey, muy contento, le dijo a aquel hombre: ¿por qué no te vienes a vivir aquí conmigo al palacio? El hombre aceptó. El rey le dio uno de los mejores cuartos, una de las mejores habitaciones, lo vistió supremamente bien, le puso incluso ropa muy lujosa, y el hombre que vivía en las calles se mudó al palacio. Pero un día los trabajadores cayeron en la cuenta que el mendigo salía todos los días a las 6 de la tarde y regresaba a las 7 de la mañana. Entonces, inquietos por lo que hacía aquel hombre, lo siguieron y vieron que el que antes era un mendigo se iba al bosque, entraba en una casita de cartón cubierta de plásticos, muy humilde, y cuando entraba a la casita se quitaba su ropa y se ponía nuevamente sus harapos y se acostaba a dormir en el suelo. Lo siguieron varias veces hasta que un día le preguntaron: ¿pero tú por qué haces eso? ¿Por qué renuncias al palacio donde tienes una cama supremamente cómoda y te vienes acá, te metes en el bosque, te metes a esta casita tan humilde, te pones tus vestidos viejos, tus harapos y duermes en el suelo? Y aquel hombre, mirándolos, les respondió: yo hago esto para que a mí nunca se me olvide de dónde vengo. A uno no se le puede olvidar de dónde viene. Y lo peor que le puede pasar a una persona es que olvide de dónde viene. Nosotros venimos de las manos de Dios. Y por eso el Evangelio que se nos propone para este domingo es una llamada maravillosa a la conversión. ¿Qué significa convertirse?
significa que a mí no se me olvida de dónde vengo y que en el camino yo puedo tener muchas distracciones y que en el camino incluso yo me puedo apartar en algún momento de Dios y que en el camino incluso yo me puedo equivocar, pero en mi conciencia, en mi mente y en mi corazón está siempre presente de dónde salí yo y a dónde debo volver. Yo soy de Dios, he salido de las manos de Dios y me encamino siempre hacia el Señor. A Zaqueo le pasó algo que nos tendría que pasar a nosotros. A Mateo le pasó algo que nos tendría que pasar a nosotros. Al centurión que tenía a su hija enferma le pasó algo que nos tendría que pasar a nosotros. Al hijo pródigo le pasó algo que nos tendría que pasar a nosotros. Padre, ¿qué les pasó a ellos? Les pasó que un día les llegó la hora. ¿La hora de qué, Padre? La hora de la conversión. La hora en que se tomaron en serio a Dios. La hora en que, cansados de las cosas del mundo, fueron capaces de decidirse por el Señor. Amigos, una peregrinación es una invitación a que también a nosotros algún día, yo no sé cuándo, nos llegue la hora y nos tomemos ese momento y ese instante en serio y seamos capaces como Zaqueo, como Mateo, como el publicano, como el hijo pródigo, de decirle sí al Señor. Por eso el Evangelio es extraordinario, porque un hombre que identifica a Dios se acerca a sus hijos, se acerca al primero. Pero miren que es muy lindo como la palabra nos dice que es el papá el que se acerca. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que nos está buscando. Es Dios el que le apuesta a nuestra salvación. Se acerca a su primer hijo y le dice: hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y él le respondió: no quiero. Y es la respuesta que muchos de nosotros damos en el camino a Dios, cuando la palabra nos interpela, cuando la palabra nos sacude, cuando la palabra nos toca el corazón. Somos nosotros los que muchas veces le decimos al Señor: no quiero, y no permitimos que esa palabra nos genere verdaderos actos de conversión. Pero en el camino, al hacer memoria de las misericordias de Dios, y en el camino al descubrir que Dios es tan bueno con nosotros, y en el camino al ver todas las bondades, somos capaces de decir: pero ¿por qué no voy a ir si Dios es tan bueno conmigo? Entonces el que dijo no, terminó yendo, contrario al que le dice sí y termina haciendo lo contrario. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Usted a cuál grupo pertenece? ¿A los que en el camino de la vida le dijeron algún día al Señor no voy, y estuvieron alejados, fueron indiferentes, se metieron en otros cuentos, incluso cometieron muchos errores, pero en el camino descubrieron que el camino de ustedes era el camino de Dios y se volvieron a Dios? ¿Ustedes pertenecen a ese grupo? ¿O ustedes pertenecen a los que en algún momento, por educación, porque se los inculcaron, porque desde niños aprendieron, le dijeron sí, y en este momento están más lejos de Dios que antes? Les pusieron a Dios en el corazón, pero Dios está muy lejos de ustedes.
Y por eso termina el Evangelio diciéndonos una cosa extraordinaria. Las prostitutas, los publicanos, nos llevan la delantera en el reino de Dios. ¿Por qué, Padre? Porque ellos seguramente en algún momento, las prostitutas, los pecadores, le dijeron no a Dios, pero en el camino fueron capaces de sentir y experimentar la misericordia de Dios y terminaron diciéndole que sí. Ellos nos llevan la delantera. Aquellos a los que nosotros juzgamos y señalamos, pero que tienen a Dios guardado como un tesoro en el corazón, ellos nos llevan la delantera, porque en algún momento le cerraron las puertas a Dios, pero Dios mismo en algún momento hizo posible que ellos las volvieran a abrir. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda una gracia. La gracia primero de nunca olvidar de dónde venimos. Venimos de Dios, no nos salimos de las manos de Dios y buscamos siempre el camino que nos lleve al Señor. Segundo, pedirle al Señor que nos permita siempre hacer su santa voluntad, ser capaces de caminar alineados con un Dios que es tan bueno. Y tercero, que el Señor nos regale la gracia de la conversión. Lo más triste es que muchos de nosotros, que estando incluso en la iglesia, todavía no nos hemos convertido. Necesitamos también nosotros volver a Dios y como aquel hijo, ser capaces de decirle al Señor, voy y de verdad ir a trabajar en nuestra salvación.